Bueno, hermanos, bienvenidos de nuevo. Es un gozo poder estar aquí compartiendo juntos aquí en esta tarde. Y bueno, en la vida hay momentos para todo. El libro de Eclesiastés en el capítulo 3, Salomón, es un pasaje bien conocido, seguro ustedes lo conocen, que dice que hay momentos para reír, hay momentos para llorar, momentos para estar alegres, momentos para estar tristes, ¿cierto? Hay momentos buenos y momentos difíciles en el trabajo, en la familia, en las relaciones con los amigos, ¿cierto? Las situaciones van y vienen, están cambiando todo el tiempo, pero hay una sola cosa, hay una sola persona que no cambia, que nunca cambia. ¿Y quién crees que es? Pues es Dios. El Dios del universo nunca cambia, Él mantiene fiel siempre. Y miren, lo más importante en cualquier situación es que nosotros podamos estar siempre mirando a ese Dios que es fiel todo el tiempo. Él siempre es fiel. Segunda de Timoteo 2:13 dice que si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y miren, a pesar de que nosotros fallemos a Dios múltiples veces, a diario podemos fallar a Dios, Él permanece fiel, Él nunca nos va a fallar a nosotros, Él es fiel, Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, y a quien tenemos que mirar todo el tiempo, cualquiera que sea nuestra situación. Y hoy vamos a estar estudiando juntos la historia de José, una parte de la historia de José en Génesis capítulo 39. Si tienen ahí sus Biblias, pueden ir yendo a Génesis capítulo 39, es donde vamos a estar hoy. Y vamos a estar viendo cómo el Señor sostuvo y fortaleció a José, a este joven, en medio de momentos buenos de su vida, momentos difíciles también, momentos de tentación, momentos de aflicción, pero vamos a ver cómo este joven permaneció fiel a Dios porque Dios lo sostuvo en su gracia. Cada circunstancia, en cada circunstancia, él permaneció fiel porque había un Dios fiel que lo sostenía, y eso es lo que vamos a estar considerando en esta tarde. Génesis capítulo 39. Pero miren, quisiera que oráramos de nuevo para que el Señor nos guíe en este tiempo que tenemos. ¿Sí? Oremos. Padre, te pido que por favor nos ayudes en esta tarde. Señor, que este pueda ser un tiempo donde podamos estar, Señor, concentrados. Te suplico que por favor uses tu palabra para hablar a nuestros corazones, Señor, que podamos entender, que podamos comprender lo que tú tienes para enseñarnos en esta tarde. Te ruego que por favor me ayudes, me dirijas, me ayudes a ser claro, Señor, y que por medio de tu Espíritu puedas, Señor, usar tu palabra para convencer, Señor, de pecado a aquellos que seguramente están aquí, que aún no te conocen, Señor, que puedan venir al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, y aquellos que son tus hijos, que puedan ser también edificados en este tiempo. Te suplico que por favor nos ayudes, Señor, y me ayudes. Ayúdanos a ver tu fidelidad. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estar hablando entonces de la vida de José, y realmente mi esperanza, mi propósito con esta enseñanza es que nosotros podamos considerar la fe de este joven y que en la gracia del Señor nosotros podamos imitar la fe de José. Entonces, que el Señor nos ayude, pero quisiera comenzar entonces a manera también de introducción preguntando, bueno, ¿quién era José? ¿Quién era José? Y bueno, la historia de José se narra desde el capítulo 37 del libro del Génesis. Y ahí en el capítulo 37 se nos dice que José tenía 17 años cuando comienzan a narrar la historia de él. Era un jovencito de 17 años y este joven había despertado la envidia de sus hermanos porque José era el preferido de su padre Jacob. Por lo tanto, como los hermanos tenían envidia de José,
Finalmente lo que hicieron fue echarlo en un pozo y luego venderlo como esclavo en Egipto. Así comienza la historia de José en el capítulo 37 del Génesis. Y aquí en el capítulo 39 lo que está haciendo el autor es retomar esa historia de José, ya cuando había sido vendido como esclavo y estaba de nuevo, estaba en Egipto. Entonces, para estudiar este capítulo 39 de Génesis, quisiera que lo dividiéramos en 3 secciones. La primera sección es permaneciendo fiel en el trabajo. Versículos del 1 al 6. Una segunda sección sería permaneciendo fiel en la tentación. Versículos del 6 al 12. Y una última sección sería permaneciendo fiel en la aflicción. Versículos del 13 al 23. Comencemos con la primera sección, permaneciendo fiel en el trabajo. Y miren conmigo ahí Génesis 39, versículo 1. Dice aquí Moisés, que es el autor, cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y aquí el autor entonces, como estábamos hablando, está retomando de nuevo la historia de José. Él había sido vendido como esclavo en Egipto y nos podemos preguntar, bueno, ¿quién era Potifar? El que dice ahí que lo compró. Dice ahí el autor que era un oficial egipcio de Faraón y que era capitán de la guardia. ¿Y qué implica esto? Lo que significa es que Potifar, pues era un oficial de alto rango, y cuando dice que era capitán de la guardia, lo que significa es que él era el jefe como de la seguridad del palacio del Faraón. ¿Sí? Esto nos dice, podemos pensar que Potifar, debido a su alto rango, podía disfrutar, digamos, de cierto poder y ciertas riquezas considerables al estar cerca de Faraón, el rey de Egipto. Pero ahí en el versículo 1 dice también que José fue comprado por los ismaelitas. ¿Y quiénes eran los ismaelitas? Bueno, a veces se les llama ismaelitas o a veces se les llama madianitas, es un término intercambiable, y ellos fueron descendientes de Abraham y de Ismael, y estos eran unas personas que eran una comunidad de viajeros y mercaderes que fueron los que compraron a José pues, cuando sus hermanos decidieron venderlo. Pero el punto aquí es que José llegó como un esclavo a Egipto. José llegó como un esclavo vendido a Egipto, un joven de 17 años, y había sido comprado por un oficial egipcio de un alto rango. Pero entonces continuamos leyendo el versículo 2. Dice, pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa de su amo, el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Versículo 4 dice, José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. La bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto del pan que comía. Y miren, la expresión aquí en estos primeros versículos, en estos primeros 6 versículos, la expresión el Señor estaba con José o el Señor estaba prosperando, bendiciendo a José, solamente en estos 6 versículos esa expresión aparece 5 veces. Y cuando vemos todo el capítulo 39, aparece 8 veces la expresión de que el Señor estaba con José, de que el Señor estaba bendiciendo a José. Pero si ustedes ven el capítulo 37, donde comienza a narrarse la historia y los sufrimientos de José, cuando José fue maltratado por sus hermanos y vendido por sus hermanos, pues en ese capítulo realmente no se menciona que literalmente como aquí que el Señor estaba con José. Así que por un momento uno podría pensar, no, pues mientras José estaba pasando tantos sufrimientos, seguramente Dios lo abandonó. Pero la realidad es que nunca fue así. El Señor siempre estuvo con José.
El Señor estaba preparando a este joven para sus propósitos. Dios tenía un plan en el cual estaba incluyendo a José. Estaba preparando su carácter y el plan era que el pueblo de Israel pudiera sobrevivir por medio de cómo el Señor obró a través de José para preservar la vida de Israel más adelante. Y todos esos momentos de sufrimiento que este joven estaba padeciendo cuando fue tirado en un pozo, cuando fue vendido como un esclavo, estaban formando el carácter de José. Del Señor provinieron los momentos difíciles. El Señor siempre estuvo con él. Pero miren, otro aspecto aparte de la soberanía de Dios en la vida de José, controlando cada uno de los asuntos que estaban ocurriendo ahí en la vida de este joven, otro aspecto que vemos aquí es la gracia que el Señor mostró a José. Es enfático ahí cuando se dice que el Señor bendijo a José en varias oportunidades. El Señor hizo prosperar a José, el Señor le dio gracia a José. Y lo que tenemos que entender nosotros es que así como José necesitaba la gracia de Dios, pues todos nosotros la necesitamos también. Cada uno de nosotros necesitamos suplicarle al Señor que nos bendiga, que nos muestre gracia. Porque si el Señor no nos muestra gracia, si el Señor no nos muestra misericordia, ni siquiera podemos comenzar a vivir la vida cristiana. Así que suplicarle al Señor que nos muestre gracia, que nos muestre su misericordia. Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Tú y yo podemos esforzarnos mucho por vivir de una forma agradable delante del Señor, pero si el Señor no bendice, si el Señor no nos guarda, si el Señor no nos muestra su misericordia, pues nuestros esfuerzos van a ser en vano. Necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para cualquier cosa que nosotros pensemos hacer. Separados de mí nada podéis hacer, dijo el Señor Jesucristo. Necesitamos de la gracia de Dios. Todo lo que somos es por gracia. Pero ahora volvamos aquí al texto, a estos primeros versículos, para meditar entonces en el trabajo fiel de José. Esta primera sección es permaneciendo fiel en el trabajo. Vamos a ver cómo José fue fiel en este área. Veamos de nuevo el versículo 2. Dice ahí: pero el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, y vivía en la casa de su amo el egipcio. Vio su amo que el Señor estaba con él, y que el Señor le hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Así José halló gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal, y él lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Dice ahí el versículo 3 que el amo de José, o sea, Potifar, vio que el Señor estaba con José, y dice en el versículo 4 que José, llegando como un esclavo, llegó a ser mayordomo sobre su casa, la casa de Potifar. Vemos que sigue ahí diciendo el versículo 5, mira el versículo 5, dice: y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y lo que estamos viendo aquí es que el Señor estaba cumpliendo el pacto que había hecho con Abraham. En Génesis capítulo 12, cuando él dice: bendeciré a los que te bendigan. Bueno, Dios estaba bendiciendo la casa del egipcio, porque el egipcio estaba bendiciendo y siendo bueno con José. Y miren lo que sigue diciendo el versículo 5, dice: la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Versículo 6, así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José. José quedó a cargo de todo ahí en casa de Potifar, y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y bueno, podemos preguntarnos en cuánto tiempo pasó todo esto. Digamos, estamos leyendo 6 versículos, podríamos pensar que esto fue de un día para otro, pero ¿en cuánto tiempo, desde que José llegó como un esclavo allá a la casa de Potifar, comprado como un esclavo, en cuánto tiempo pasó a ser el mayor en la casa de él, solo por encima de Potifar? Bueno, podríamos pensar en lo siguiente, para hacernos una idea.
lo que les estaba comentando que José, la historia de José comenzó a sus 17 años. Génesis capítulo 37, los primeros versículos. A esa edad, José fue vendido por sus hermanos como esclavo. Por lo tanto, José llegó como un jovencito de 17 años a la casa de Potifar. Y en Génesis capítulo 41, versículo 46, se nos dice que José, a la edad de 30 años, fue nombrado como segundo en la nación de Egipto, solamente por debajo de Faraón. Pero antes de que eso sucediera, antes de que José fuera un gobernante importante de la nación de Egipto, él pasó 2 años en la cárcel. Ahí está en el capítulo 41, versículo 1, que es lo que se relata al final de este capítulo 39. José estuvo en la cárcel por 2 años. Por lo tanto, si hacemos las cuentas, si José a los 30 años estaba siendo un gobernante en Egipto y pasó 2 años antes en la cárcel, estamos hablando que por lo menos José fue encarcelado a sus 27 años. Entonces podríamos pensar que desde sus 17 años hasta sus 27 años de edad, él estuvo con Potifar. O sea que él duró 10 años en la casa de este hombre, trabajando para este hombre fielmente. Esto no fue de un día para otro. José, en la gracia del Señor, trabajó fielmente 10 años por lo menos en la casa de Potifar. Seguramente llegó como un esclavo y comenzó haciendo tareas más básicas, muy seguramente. Pero él mostró fidelidad trabajando diligentemente en lo que correspondía. Y el Señor lo bendijo. El Señor mostró gracia y esto se tuvo que haber notado. Dice ahí que Potifar vio que el Señor estaba con José. Potifar debió haber sido consciente de la fidelidad de este joven al estar trabajando y rápidamente lo ascendió hasta ponerlo al mando de la propiedad entera. ¿Por qué? Porque confiaba en él. Porque confiaba en él, era un hombre confiable. José cumplió con lo que el Nuevo Testamento enseña acerca del trabajo. Colosenses capítulo 3, versículos 22 al 24 dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Hermanos, procuremos imitar la fidelidad de José en su trabajo. Durante este tiempo él demostró ser una persona diligente y honesta. Y podemos pensar que cualquier jefe en cualquier empresa seguramente, al ver la honestidad y la diligencia de alguno de sus colaboradores, pues va a ser notable. Así el jefe no sea cristiano, va a haber un buen testimonio de un buen colaborador. Y miren, aunque tenemos que recordar que no trabajamos para agradar a los hombres, principalmente, como dice aquí, lo acabamos de leer en Colosenses, pero esto es un buen testimonio, que como creyentes todos nosotros debemos estar comprometidos a dar, a esforzarnos, a ser diligentes, a ser honestos con lo que hacemos. Que no seamos reconocidos como hombres o mujeres que se caracterizan por la falta de diligencia o por la falta de compromiso, sino todo lo contrario. Un autor comenta lo siguiente sobre el trabajo fiel de José, y es un poco largo, pero creo que vale la pena que lo leamos. Les abro aquí comillas, dice él: con su obediencia, constancia y fidelidad, José muestra que es un verdadero hijo de Dios y que Dios está con él. De la misma manera que nos hemos de conducir nosotros en nuestros asuntos, que allá donde el Señor te lleve, en tu trabajo, en la fábrica, en el taller, en la universidad o en el despacho, ya sea en casa, saliendo de viaje o estudiando, muestres tu fe en la excelencia y la lealtad con la que trabajas. Sigue él diciendo aquí: demuestra con tu esfuerzo lo que crees, en quien crees, y si de verdad crees lo que dices que crees. Que con tu conducta adornes la doctrina de Cristo. Por pequeños
que parezcan tus ocupaciones, recuerda que todas ellas son para la gloria de Dios. Es importante lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. No hay trabajos laicos ni trabajos religiosos. Todo lo que el cristiano hace es una labor espiritual porque lo hace bajo la mirada de su Señor y lo hace para testimonio al mundo. Cierra comillas. Me parece muy importante esto, hermanos, porque lo que hacemos, todo lo que hacemos, ya sea que comamos, que bebamos o que hagamos cualquier otra cosa, lo hacemos todo para la gloria de Dios. Como dice este hermano aquí, no hay ocupaciones pequeñas, aunque parezcan pequeñas a nuestros propios ojos. Es nuestro deber adornar la doctrina de Cristo con un trabajo diligente y honesto y fiel. Hay un versículo que me ha edificado bastante, que es Proverbios 28:20. Dice aquí, el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. El hombre fiel abundará en bendiciones. Necesitamos mostrar fidelidad y constancia, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Nada viene de la noche a la mañana. La Biblia enseña, miren, del vano hablar, por el vano hablar no viene nada, pero a ver precioso del hombre es la diligencia. El Señor en su gracia fortaleció a José para que él fuera diligente durante esos años que estuvo con Potifar. Así que pidámosle al Señor que también nos ayude a nosotros a ser diligentes en lo que sea que hagamos. Que el Señor en su gracia nos ayude. Así que este es el trabajo fiel, permaneciendo fiel en el trabajo. Pero pasemos a esta segunda sección, que es permaneciendo fiel en la tentación. Y miren para esto el final del versículo 6. Termina diciendo ahí el autor, dice que, y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Versículo 7, y sucedió después de estas cosas, que la mujer de su amo miró a José con deseo y le dijo, acuéstate conmigo. Y bueno, esta descripción del aspecto físico de José nos da la introducción a esta nueva sección de permaneciendo fiel en la tentación. La hemos llamado así. Dice ahí que José era de gallarda figura y de hermoso parecer. En otras palabras, José era un hombre pintoso, era un hombre guapo. No me gusta usar esa palabra a mí, pero está bien. Era un hombre que tenía una buena pinta, ¿sí? Pero miren, esta belleza lo llevó a ser tentado por la esposa de Potifar. Esta belleza física. Ella lo miró con deseo y le dijo que se acostara con él. Y José estaba trabajando fielmente en la casa de Potifar por años. Y mientras él estaba haciendo su trabajo fiel, pues le sobrevino esta tentación, esta prueba. Y miren, la belleza física a veces viene con sus riesgos y sus tentaciones, como ocurrió en el caso de José. Fue por causa de esa belleza física que él estaba inmerso en esa situación de ser tentado por la esposa de Potifar. Y bueno, ser bonito o ser bonita no es algo malo en sí mismo, no tiene nada de malo, pero uno tiene que cuidarse, y mi ánimo es ese, uno tiene que cuidarse de no considerar la belleza física como lo más importante, sino que nosotros debemos ver la belleza interior, principalmente, no fijarnos solamente en las cosas externas, como lo hizo la esposa de Potifar, sino en lo interno, como lo hace Dios. La esposa de Potifar simplemente se estaba fijando en lo físico, aparte de que estaba casada y estaba siendo un pecado aún peor, pero ella se fijaba, miraba solamente lo externo. Pero nosotros tenemos que meditar también en la belleza interior de las personas, es muy importante. Primera de Samuel 16:7 dice, porque Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Esta es una conducta claramente a no imitar, de estar fijándose solamente en las cosas externas,
Pero bueno, el caso es que ahora José se enfrentaba a una nueva tentación. José estaba inmerso en esta situación y era el acoso que estaba recibiendo por parte de la esposa de Potifar. Pero veamos qué le dijo José ante esta invitación a pecar que ella le había hecho. Versículo 8 dice que él rehusó y dijo a la mujer de su amo: estando yo aquí, mi amo no se preocupa de nada en casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. No hay nadie más grande que yo en esta casa y nada me ha rehusado excepto usted, pues es su mujer. ¿Cómo entonces podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Y miren, ahí claramente José rehusó acostarse con esta mujer y José tenía dos cosas en su mente. Tenía básicamente dos convicciones por las cuales no accedió a este pecado con esta mujer. La primera era que José no quería defraudar la confianza de su amo terrenal, de Potifar. Él le respondió: mi amo no se preocupa de nada en casa. Él nada me ha rehusado excepto a usted, le dijo a la esposa de Potifar. En el versículo 6 es interesante porque se describe la confianza tan grande que Potifar llegó a tener en José. Miren lo que dice el versículo 6. Así que todo lo que poseía lo dejó en mano de José, y con él allí no se preocupaba de nada excepto de lo que comía. Es decir, Potifar parece que se estaba hasta olvidando de sus propios asuntos, de su propio negocio, y dejó todo en mano de José. ¿Por qué? Porque confiaba en él. Era un hombre confiable. Tanta confianza tenía y se había construido una relación de confianza que él simplemente dejaba todo en manos de él, excepto lo que él comía. Probablemente tenía algún tipo de dieta especial, pero de resto, sus negocios, su finca, su campo, su casa, él estaba tranquilo porque sabía y confiaba en José, sabía quién era este joven. Esta era la confianza que José no quería quebrantar. Miren, construir una relación de confianza toma tiempo. No es de un día para otro que usted comienza a ser una persona confiable o que usted comienza a confiar en otros. Toma tiempo, pero un solo acto de necedad puede destruir la confianza. Basta para destruir la confianza que se ha construido por años. Y miren, esto puede suceder entre amigos, esto puede suceder con nuestros padres, esto puede suceder en el trabajo, esto sucede en el matrimonio. Si el Señor en su gracia les permite casarse un día, bueno, la confianza se puede destruir. Así que él quería honrar esta confianza que Potifar había depositado en él, y nosotros, aprendiendo de José, también tenemos que ser hombres y mujeres que honren la confianza que otros pueden depositar en nosotros, e incluso que lleguemos a ser hombres y mujeres confiables. Ese es el ánimo. José valoraba esta confianza que Potifar había depositado en él, y por eso él no lo iba a defraudar, y él rehusó a este pecado de acostarse con su esposa. Esa era una primera convicción que él tenía en su mente, pero una segunda razón más fundamental aún que la primera es que José no quería defraudar a su amo celestial. Él le dijo: ¿cómo podría yo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Dios en su gracia había bendecido a José. Él había estado con José, él había fortalecido a José. José tenía el privilegio de conocer al Dios verdadero. Y él dijo: ¿cómo yo voy a cometer esta gran maldad y voy a pecar en contra de un Dios que me ha mostrado tanta gracia? José tenía en mente un concepto claro, y es que si él accedía a cometer ese pecado, él no solo iba a estar pecando en contra de Potifar, que era el esposo de la señora, sino que él iba a estar pecando en contra de su Dios. Dios detesta nuestro pecado. Dios aborrece lo malo. Dios es santo. Él detesta el pecado y es deshonrado cuando sus criaturas se rebelan en contra de la ley que Él nos ha dado.
Cuando pecamos, pecamos en contra de Dios principalmente. José quería honrar a su señor terrenal, que era Potifar, pero esto era principalmente porque él no quería defraudar a su amo celestial, Dios. Pero sigamos leyendo entonces qué pasó en medio de esta tentación en el versículo 10. Él rehusó a acostarse con ella, pero ¿qué siguió pasando? Dice que ella insistía, versículo 10, a José día tras día. Pero él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Y hermanos, recuerden, ¿cuántos años estuvo José en casa de Potifar? 10 años. Años y años, probablemente varios de esos años esta mujer estuvo insistiendo día tras día a este joven para que se acostara con ella, incitándolo a pecar. Versículo 11 dice, pero un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres en casa allí dentro, entonces ella tomó a José, versículo 12, de la ropa y le dijo, acuéstate conmigo. Pero él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. Y miren, luego de haber insistido día tras día por un tiempo, llegó un día en que esta mujer literalmente ya no estaba insinuándole a José, invitándolo con sus palabras lisonjeras y seductoras a que se acostara con él, sino que literalmente lo que está diciendo ahí el autor es que hubo un día en que ella intentó violar a José. Cuando dice el versículo 12 que ella tomó a José de la ropa, otras traducciones dicen que ella lo asió de la ropa. Ese término tomar o lo asió de la ropa es literalmente un acto de violencia, hace referencia a un acto de violencia. Describe como el forcejeo con el que un hombre viola a una mujer. Y es el único lugar de las escrituras en donde se describe una mujer intentando violar o cometer, digamos, un acto de violencia sexual en contra de un hombre. Es el único lugar donde se describe. Fue algo, ya no fue con palabras solamente, sino que simplemente quería abusar de él en algún sentido. Bueno, ¿qué hizo José al verse en esta situación? Bueno, él huyó. Dice ahí que él huyó. Inmediatamente, él dejó la ropa en la mano y salió huyendo afuera. Él huyó para mantenerse fiel al Señor cuando ya se vio en esa situación tan inminente. Pero aquí una pregunta muy importante es, ¿entendemos lo que pasó? José, en la gracia del Señor, no accedió, resistió, fue día tras día tentado y él rehusó. Y cuando se vio en el momento inminente que prácticamente no tenía ropa, pues huyó. En la gracia del Señor José se mantuvo fiel, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo José logró resistir la tentación? Miren, José era un hombre de carne y hueso. Probablemente este joven tuvo varias luchas en su interior. Seguramente su carne lujuriosa quiso en muchas ocasiones acceder a acostarse con esta mujer que le insistía día tras día. Probablemente esta era una mujer atractiva físicamente, probablemente. Pero la pregunta es, ¿cómo logró resistir José a esta tentación? ¿Y cómo es que también nosotros podemos resistir la tentación sexual? Y es importante meditar en esto porque así como José fue tentado, pues nosotros también fácilmente somos tentados. Y miren, estar tentado en sí mismo no es pecado, no es pecaminoso. El pecado se da a la luz cuando nosotros cedemos ante esa tentación con pensamientos y con acciones que desagradan a Dios. Y quiero enfatizar esa parte porque es que muchos piensan que el pecado es solamente cuando usted comete el acto, pero el pecado comienza cuando usted comienza a ceder ante pensamientos lujuriosos. El acto no se comete de un día para otro. Usted primero lo maquina en su mente y si usted no detiene esos pensamientos y los mata en su cabeza, sino que los alimenta en su carne, pues entonces usted llega a cometer el acto y es peor, ¿sí?
pero no comienza ahí el pecado. Pensamientos y acciones que desagradan a Dios. Bueno, hay que luchar en contra de eso. Y aquí quisiera que viéramos 3 estrategias de José para resistir la tentación sexual. 3 estrategias que este joven utilizó aquí en Génesis. ¿Cuál es la primera estrategia? José tenía la meta de glorificar a Dios. Ya lo vimos, lo estuvimos mencionando hace un momento. José tenía claro que si él accedía a cometer este pecado, él no estaba pecando principalmente en contra de Potifar, sino principalmente en contra de su Dios. Y su meta era glorificar a Dios, ser fiel a Dios. Así que él tenía esto claro y nosotros también debemos tenerlo claro. ¿Cuál es nuestra meta? Glorificar a Dios en todo lo que hagamos. Pero una segunda estrategia que vemos aquí, y es que miren, José estableció un límite con esta mujer. José estableció un límite con esta mujer. Y en los versículos 8 y 10 se dice que ante la invitación a pecar de esta mujer, dice que él se rehusó y que él no accedió a acostarse con ella. Pero algo muy interesante está en el versículo 10. Vean conmigo el versículo 10. Dice que ella insistía día tras día y que él no accedió a acostarse con ella, pero miren lo que dice al final, muy importante. Él no accedió a acostarse con ella o a estar con ella. Y cuando el autor está mencionando que José no accedió a estar con ella, está indicando que José trazó un límite con esa mujer. José puso una barrera entre él y esa mujer con la que estaba siendo tentado. Y miren, si ustedes están siendo tentados a pecar sexualmente con una persona en particular, ustedes deben de poner un límite en esa relación. Es sabio y es necesario poner un límite para no caer en el pecado sexual. Y mucho más si alguno de ustedes está en una relación de noviazgo o conociéndose con una persona con la que se quieren casar, pues tengan cuidado y limiten su cercanía. Evite pasar tiempo a solas con una persona que usted sabe que potencialmente puede caer en este tipo de pecados. Miren, el versículo 11 dice que José fue atrapado cuando estaban a solas. Y probablemente lo que esto nos indica es que José estaba evitando estar con esta mujer, estar con ella, precisamente para evitar estar tiempo a solas con ella. Y yo creo que es una conducta que nosotros deberíamos de evitar. Evitemos, si es algo del sexo opuesto, estar a solas con una persona. Miren, una mujer o un hombre de Dios no está viendo hasta dónde puede llegar con el pecado, sino que si verdaderamente amamos al Señor, estamos viendo qué tanto nos podemos alejar del pecado. Aún yo, como un hombre casado, yo con la única mujer que no tengo ningún tipo de barrera es con mi esposa. De resto es sabio también tener un límite. Porque esto lo menciono porque este tema de los límites no es necesariamente, digamos, tener límites y cuidado con personas con las que nosotros tenemos una relación de noviazgo o prematrimonial, sino también con cualquier tipo de relación con personas del sexo opuesto. Y esto no significa que nosotros tenemos que ser groseros, no significa que tenemos que ser antipáticos, pero sí significa que tenemos que ser sabios y prudentes, y ese es mi ánimo, de verdad, para ustedes. El punto de todo esto es no confiarnos en nosotros mismos. No se confíe en usted mismo, porque la carne es débil. La carne es débil y siempre debemos de estar alerta. Pablo dijo, el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y miren, las relaciones sexuales fueron creadas por Dios y son una bendición, pero en su contexto debido, que es el matrimonio. Entonces, esta fue una segunda estrategia de José. Él puso un límite, evitaba estar con ella, a solas principalmente. Tercera estrategia, José huyó cuando estuvo de cara a la tentación. Ya lo leímos. Hubo un momento
en que José, literalmente esta mujer intentó abusar de José a la fuerza. José lo que hizo fue huir. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, huir ante el pecado. Cuando el pecado es inminente, la tentación es inminente, pues entonces tenemos que huir. Si es una persona, huimos. Si es algo pecaminoso que estoy tentado a ver en mi celular, en una película, pues huyo, lo apago, cambio el canal. Huyo, ¿en qué dirección? En dirección al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 1, versículo 12, dice, esto es muy importante, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Y miren, lo que está diciendo aquí Santiago es, si tú estás resistiendo la tentación, estás huyendo de la tentación, eres bienaventurado y recibirás una corona de vida que Dios ha reservado para aquellos que le aman. Y aquí hay algo muy importante, porque lo que Santiago nos está diciendo aquí es que aquellos que resisten la tentación son aquellos que aman al Señor. Él ha prometido esa corona a los que lo aman. ¿Y cómo se manifiesta que lo aman? Que resisten la tentación. José demostró que amaba verdaderamente a Dios porque él no cedió hasta ante esta tentación. Y miren, esto es muy importante porque si tú estás aquí hoy y tú no estás luchando en contra de la tentación, sino que estás cediendo constantemente a la tentación, si tú vives como si nada pasara en relaciones ilícitas, en pecados sexuales, en fornicación, si tu pecado no te estorba en lo absoluto, entonces es muy probable que tú no seas creyente y que te tengas que arrepentir hoy mismo de tus pecados. O peor aún, si tú estás aquí hoy y eres aquel que está llevando al otro a pecar sexualmente. Eres aquel que está solamente para incitar, como la esposa de Potifar, incitar al otro a que caiga en este tipo de pecados sexuales. Bueno, debes de arrepentirte y confiar en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Miren, tenemos que entender, nosotros estamos hoy aquí. Venimos el domingo a congregarnos como iglesia, ¿para qué? Para escuchar la palabra de Dios, para que nosotros podamos conocer a Dios, para que podamos amar a Dios, para que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios que está en su palabra. A eso es lo que venimos, a adorar al Señor, a conocer al Señor. Pero si tú estás aquí solamente para conseguir novio, para conseguir novia, y tú no estás dispuesto a arrepentirte de tus pecados y a poner tu fe en Jesucristo, entonces este no es tu lugar. Porque lo único que estás haciendo con esa actitud es acumular ira para el día de la ira. Entre más conocimiento, más responsabilidad. No juegues con el Señor. No sabes hasta cuándo el Señor va a ser paciente contigo. Y si mueres hoy o mueres mañana y estás en tus pecados, vas a sufrir la condena eterna. Por eso el día de arrepentimiento es hoy. Hoy tenemos que poner nuestra confianza en Jesucristo como nuestro único Señor, nuestro único Salvador. Miren, el Señor está listo para perdonarnos. Él está listo para restaurar a todo aquel que se humille delante de Él. Por otro lado, si somos creyentes que amamos al Señor Jesucristo, pues entonces estemos listos también para huir, escapar de la tentación, como lo hizo este joven, José. Con eso cerramos esta segunda sección de permaneciendo fiel en la tentación. Ahora vamos a la tercera sección y última, que es permaneciendo fiel en la aflicción. Veamos el versículo 13. ¿Qué pasó con José luego de que huyó? Dice, cuando ella vio que había dejado su ropa, la esposa de Potifar, en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y les dijo, miren, Potifar nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz.
Cuando él oyó que yo había alzado la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, la esposa de Potifar estaba inventando una historia falsa para, para acusar a José falsamente. Y aquí estaba intentando buscar testigos falsos. Dice que llamó a los hombres de su casa para decirles esta historia inventada. ¿Qué siguió pasando? Versículo 16 dice, ella dejó junto a sí la ropa de José hasta que su señor vino a casa, hablando de Potifar. Entonces ella le habló con estas palabras: vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse de mí, y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Cuando su señor escuchó, versículo 19, las palabras que su mujer le dijo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. ¿Qué hizo Potifar? Luego de que esta mujer lo acusara a José falsamente. Versículo 20 dice que el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel, en el lugar donde se encerraban los presos del rey, y allí permaneció en la cárcel. Entonces, bueno, ¿qué está pasando aquí? José fue encarcelado de forma injusta. José, debido al engaño de la esposa de Potifar, comenzó la aflicción de José de nuevo, a la cárcel injustamente. Pero miren, algo muy hermoso. En medio de este momento de aflicción, de dificultad que este joven estaba comenzando a enfrentar, se vuelve a describir algo que se describió al principio del capítulo. ¿Qué fue? Versículo 21. El Señor estaba con José, pero el Señor estaba con José, le extendió misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. De nuevo, algo que hablamos hace un momento, el Señor siempre estuvo con José. Dios siempre estuvo con José. En sus momentos de gloria, en la casa de Potifar, cuando fue ascendido, en su trabajo, en los momentos de tentación, fue el que lo fortaleció para poder resistir. Imagínense eso. Tiene que ser un poder sobrenatural que sostuvo a ese hombre para no ceder ante el pecado. Fue Dios mismo quien lo estaba fortaleciendo. Y ahora, en los momentos de aflicción, el Señor seguía con él. Estaba con él en medio de su tribulación. Dios nunca se apartó de la vida de José, porque Dios tenía un propósito con José. Él no lo entendía, él no lo tenía claro, no lo conocía aún, pero el Señor sí sabía. Él estaba formando a este joven. Fue por medio de este encarcelamiento que estamos viendo aquí que José, 2 años más tarde, tuvo acceso a Faraón mismo. Y cuando él tuvo acceso a Faraón mismo, él pudo ascender como segundo al mando en la nación de Egipto. Y fue por medio de José, como lo hablamos también, que la nación de Israel pudo ser preservada. No murieron cuando vino la hambruna. ¿Y por qué era importante que la nación de Israel pudiera ser preservada? Porque Jesucristo iba a venir por medio de la nación de Israel. Dios tiene un plan. Él no lo entendía. Probablemente él estaba afligido. Probablemente él estaba pensando, pues qué injusticia. Así me pagan si yo estoy buscando ser fiel y voy a terminar en la cárcel por las mentiras de esta mujer. Bueno, el Señor estaba en control, el Señor estaba con él. Y el Señor tenía un plan perfecto. Y esa es la confianza que nosotros podemos tener en el Señor. De la misma forma, nosotros, si somos verdaderamente creyentes, pues la Biblia dice, mira, todas las cosas que el Señor obra en nuestra vida para los que le aman y son llamados conforme a su propósito, todas las cosas cooperan para bien, aun las cosas duras y difíciles. Podemos tener esa confianza si somos hijos de Dios. El Señor está ahí. Pero miremos de nuevo el versículo 21. Dice que el Señor estaba con José y de nuevo Él le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y esto es muy importante porque de nuevo se enfatiza cómo el Señor bendecía a José de pura gracia. Fue el Señor quien le extendió misericordia. Sin la misericordia del Señor no somos nada. José no es el protagonista de esta historia. Dios
El Dios de José es el protagonista verdadero de esta historia, el soberano y bueno Dios que obra todas las cosas conforme a sus propósitos. Sigamos viendo el versículo 22. El jefe de la cárcel confió en mano de José. Confió en la mano de José todos los presos que estaban en la cárcel y de todo lo que allí se hacía, él era el responsable. 23. El jefe de la cárcel no supervisaba nada, no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José, porque el Señor estaba con él, de nuevo, y todo lo que él emprendía, el Señor lo hacía prosperar. Y miren, aquí es interesante considerar algo, hay un paralelismo claro entre José en la cárcel y José en la casa de Potifar. Miren, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí el autor? Está diciendo que este joven llegó a la cárcel y de nuevo el Señor comenzó a bendecirle, a mostrarle gracia. ¿Y qué pasó? Él, actuando fielmente y obrando fielmente ahí en la cárcel, ¿qué pasó? Volvió a ganarse la confianza del jefe de la cárcel y rápidamente puso todo también, los asuntos de la cárcel, en manos de José. ¿Sí? Hay un énfasis de nuevo aquí en que José era un hombre confiable. El Espíritu Santo vuelve a enfatizar el tema de la confianza. Incluso dice aquí que con el tiempo José supervisaba todo y el jefe de la cárcel literalmente no supervisaba nada, dice el versículo 23. Igual que Potifar llegó a no supervisar nada en su casa, bueno, el jefe de la cárcel no llegó a supervisar nada en la cárcel. ¿Por qué? Porque José era un hombre confiable. De la misma forma que sucedió con Potifar, sucedió en la cárcel y creo que es un énfasis que vale la pena hacer, hermanos, y es que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres confiables, responsables, que no dejan trabajos a medias, que saben manejar la información discretamente. Que el Señor nos ayude a ser honestos e íntegros. Pero hermanos, podemos concluir mencionando de nuevo que tenemos un Dios bueno en quien podemos confiar y que si somos de Él, si somos creyentes, si Él ha extendido esa misericordia también a nosotros, entonces podemos confiar que estamos seguros en sus manos. Y miren, nuestro deber es buscar ser fieles, cualquiera que sea la situación. Si es una situación de gozo, si es una situación de tentación, si es una situación de aflicción, siempre tenemos que mirar a nuestro Dios, que nos sostiene, que nos bendice, que nos santifica siempre conforme a sus propósitos. Oremos para finalizar. Padre, te doy gracias por el tiempo que nos has permitido tener aquí juntos. Gracias por tu palabra, Señor. Es una bendición poder estar expuestos a ella. Yo te suplico que por favor la apliques a las mentes y los corazones de todos los que estamos aquí. Padre, que podamos ser hombres y mujeres que te glorifiquen en todo lo que hagamos, Señor, pero principalmente que tengamos temor de ti, que tengamos temor de ti, que te honremos como lo que tú eres, el Dios verdadero. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria y bendícenos en este resto de tarde que tenemos juntos. Amén.